Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mariano González y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Jody Lynn Campbell Bordeaux. Jody Lynn Campbell nació el 11 de agosto de 1969 en Lincoln, condado de Lancaster, Nebraska, Estados Unidos. Jody era hija de Candice Ann Villanueva y de Richard Alan Campbell, un veterano de Vietnam que sirvió como fusilero y conductor de camión. Tuvo una linda infancia, rodeada del cariño de sus padres, pero una tragedia golpeó a la familia en 1981. Richard murió en un accidente en el estado de Texas cuando Jody tenía 12 años y esa pérdida la impactó. Para Candice Ann, su hija era lo primero en su mundo, pero también le daba gran importancia a tener una pareja. Por eso, luego de quedar viuda se casó con James Bauer, quien adoptó legalmente a Jody. Luego, Candice Ann se puso a convivir con Jane Smith. De estas uniones, Jody obtuvo una familia extendida, un tanto atípica pero llena de amor, compuesta por 3 hermanastros, un padrastro y una abuelastra. Corría el año 1987 y Jody se aprestaba a graduarse en la secundaria Lincoln Southwest, en Lincoln, condado de Lancaster, en Nebraska. Sus expectativas apuntaban a acudir a la Universidad de Lincoln, también en Nebraska, para hacerse con una profesión en el área de administración y negocios. Allí conoció a Sean Bordeaux, un atractivo joven, mitad de sangre Lakota, estudiante de la misma carrera, que estaba un poco más avanzado y que de alguna manera terminaría ligado más adelante a su destino. Sean nació el 9 de junio de 1967 en Mission, Dakota del Sur, en Estados Unidos. En la escuela de negocios de Lincoln, la carismática Jody pronto inició una relación de amor con Sean, quien junto a ella apostaría todo para lograr un hogar feliz. Al terminar los estudios decidieron irse a vivir juntos a Powhatan, en el condado de Brown, en Kansas, Estados Unidos. Allí ocuparon una pequeña granja en los límites de la reserva india Kickapoo, en Powhatan. Fue en el año 1995 cuando los jóvenes decidieron que era el momento de casarse. Jody deseaba profundamente ser madre y Sean, que adoraba a los niños, estaba totalmente de acuerdo con ella y le emocionaba la idea de tener pronto su primer hijo. El mismo día de su boda, la familia de Sean, integrada por miembros de la etnia nativa Lakota, les presentó a ambos una oferta de empleo que les pareció excelente. Trabajar en el recién establecido Golden Eagle Casino, cerca de Horton, en Kansas. El local estaba recién inaugurado y se esperaba que generaría numerosos puestos de trabajo y recaudaría muchísimo dinero para la tribu local. Ambos trabajaron con valor y constancia en el Golden Eagle Casino. Dedicaban hasta 18 horas diarias en el local para que todo marchara sobre ruedas y prosperase el negocio. Jody se abrió camino hasta un puesto gerencial, supervisora de máquinas tragamonedas. Posteriormente ambos fueron promovidos a cargos de mayor importancia. Jody sería supervisora de personal en general y Sean, director de mercadeo del casino. Aunque en teoría, los dos jóvenes tenían libertad para contratar y despedir personal, el Consejo Tribal Kickapoo era el que tomaba las decisiones finales, y con frecuencia, estas no coincidían con las propuestas que ellos hacían. La situación era más complicada para Jody porque, aunque no siempre estuviera de acuerdo con la decisión del Consejo Tribal, de todas maneras ella era la única cara visible de los despidos, de las observaciones y las correcciones. Como era de esperar, los roles de ambos no tardaron en generar resentimientos entre los trabajadores.
Estos puestos en el casino tenían una gran demanda en la población indígena local, y 2 roles de liderazgo fueron asumidos por personas que no eran locales ni de la tribu. Adicionalmente, Jody ni siquiera era de una etnia originaria norteamericana. Pronto aparecieron situaciones incómodas y molestas. En ese contexto, Jody descubrió que cumplir su sueño de ser madre iba a ser un poco difícil de lograr. Por alguna razón le costaba embarazarse, y si llegaba a lograrlo, las gestaciones no progresaban. Por eso, optó por un tratamiento de fertilidad y vigilancia clínica que le ayudase a salir adelante con su proyecto personal más preciado. La ilusión de tener un bebé compensaba con creces todos los sinsabores que comenzó a enfrentar en su trabajo, cuya naturaleza la obligaba a mostrar siempre un liderazgo firme, con autoridad y capacidad para exigir calidad a los trabajadores que estaban a su cargo. Una responsabilidad que no caía bien a todos y que molestaba abiertamente a quienes consideraban injusto que una persona que no era de su propia etnia trabajase en el casino y se resentían por eso. A Sean le preocupaba que, con frecuencia, Jody era vista como la mala persona del equipo de recursos humanos, lo que le ganó muchísimas antipatías, especialmente entre algunos hombres. Pero Jody entendía que todo era parte de la responsabilidad de cumplir satisfactoriamente con su labor. Además, pese a tener que aplicar correctivos o informar despidos, lo hacía de la forma más amable, empática y simpática posible. Por eso, siguió adelante. Un día Jody se vio obligada a proponer ante el Consejo Tribal el despido de un hombre que llegaba tarde al trabajo con frecuencia. Además, tenía muy mala actitud ante las observaciones que se le hacían. El sujeto en cuestión, que siempre mantenía una postura desafiante y no se guardaba de comentar que le molestaba que una mujer blanca tuviera poder en la administración del casino, terminó despedido. Pocos días después, ese mismo hombre la acusó de haber llegado tarde todos los días durante una semana ante el Consejo Indio, propietario del casino. Aunque Jody pudo demostrar que sus ausencias estaban justificadas, pues se trataba de los días en que debía viajar a otro pueblo para recibir un tratamiento destinado a mejorar su fertilidad, y, además, pudo evidenciar que ella había compensado las demoras con horas extras, sus argumentos fueron desestimados. La joven gerente también fue despedida. Tras la pérdida de su empleo, Jody se mostró desconsolada. Sin embargo, la pareja siguió adelante con sus proyectos, pues, en esa oportunidad, se enteraron de que por fin logró quedar embarazada y la gestación iba viento en popa. Esos resultados positivos llegaron en el año 1997, cuando ella tenía 28 años. A los 7 meses de gestación, ya sabían que sería una niña, y la pareja decidió que la llamarían Jordan Shy. Entonces Jody decidió concentrarse en prepararse para el nacimiento de su bebé. Sin embargo, pasó un tiempo librando solicitudes al consejo administrativo del casino para que le devolvieran su trabajo. Fue en esos días que comenzaron a pasar cosas extrañas. De pronto, a la casa de Jody comenzaron a hacer llamadas a altas horas de la noche, y apenas ella contestaba, del otro lado colgaban. Jody le comentó esto a su esposo y a su madre Candice Ann, quien se alarmó mucho por este tipo de situaciones. Jody también le comentó a su esposo que, una noche, escuchó ruidos raros en las afueras de la casa cuando él estaba en el trabajo. Pero Sean asumió que solo se trataba de un mapache u otro animal silvestre de los muchos que eran frecuentes en la zona. Aunque las llamadas continuaron, al igual que los ruidos de presuntos merodeadores, la pareja siguió con su vida, dejándose llevar por el entusiasmo del embarazo. El 19 de noviembre viajaron a Topeka, Kansas, y almorzaron en el restaurante Red Lobster. Sean se ofreció a llevarla al cine, pero Jody se negó, diciendo que sentía que habían gastado demasiado dinero en la cena. Sin embargo, sí quería comprarle al bebé un par de conjuntos. Sean sabía que había roto con la tradición Lakota. Recordó que era de mala suerte comprar cosas para un bebé antes de que naciera, pero se dijo a sí mismo que un hombre inteligente de Lakota sabía que el bebé tenía que llevar algo de ropa para el día que saliera del hospital hacia la casa. Dejó de pensar en cualquier cosa mala después de que Jody le preguntó, con toda la ilusión, si podían comprar, aunque fuera solo una cosa.
Atrapado en la misma emoción de su esposa, la acompañó a Kohl's y compraron 2 conjuntos nuevos. Compartiendo el sueño de lo hermosa que se vería la bebé con la ropa nueva, la pareja condujo a casa. El 20 de noviembre comenzó igual de feliz para los esposos. Sean tenía la noche libre y él y Jody habían planeado una velada tranquila en casa. Había ayudado a Jody a preparar una cena china y luego le dio un masaje en la espalda. Recordó haber pensado que la bebé sería grande y sabía que su esposa, de estatura mediana, a menudo tenía dolores de espalda por el peso del embarazo. Por eso, decidió que un masaje era ideal para ella. Nada parecía ensombrecer su felicidad, pero de pronto, el destino daría un giro que les pondría el mundo de cabeza. Los esposos eran realmente noctámbulos. Ninguno se dormía antes de la medianoche. Fue así como los sorprendió despiertos la madrugada del 21 de noviembre de 1997. Poco antes, Jody y Sean revisaban en su casa una pila de facturas pendientes a pagar, cuando escucharon nuevamente unos ruidos en las afueras de su vivienda. Recientemente habían estallado unas bombillas en su hogar, y Sean pensó que nuevamente tenían problemas con el suministro de energía eléctrica, que estaba haciendo estallar la iluminación de su casa. Pero sus 2 perros saltaron y se inquietaron de una forma tan inusual que tanto él como Jody saltaron también. Sean escuchó pop y miró hacia la lámpara. Entonces vio como si estuviera saliendo humo de una pared y mantuvo su teoría del problema eléctrico. Lo cierto era que una bala había atravesado la pared. El disparo fue lo suficientemente alto como para crear polvo, y ese polvo fue lo que él pensó que era humo de la luz. Jody estaba en el sofá y él en un sillón reclinable. Ambos saltaron y se miraron. Ella corrió hacia la izquierda, donde quedaba la habitación, mientras Sean iba siguiendo a los perros que corrían hacia la cocina. De ahí en adelante, todo fue confusión y caos. Según relató Sean, después del primer disparo hubo una pausa y luego se desató el infierno. Mientras corría hacia la cocina, sintió disparos a su alrededor. El ruido incesante de las balas parecía como si alguien encendiera un paquete de 20 petardos. El ataque fue perpetrado con un rifle automático. Pero Sean, aturdido, no entendía bien lo que ocurría. Abrió la puerta de la cocina para dejar salir a los perros, pero la puerta se cerró tan rápido que solo salió el más joven y miedoso de los 2, que simplemente corrió para alejarse del lugar. El verdadero perro guardián no logró salir para hacer huir a quien disparaba. De vuelta en la sala de estar, llamó a Jody y le preguntó si estaba bien, pero ella no respondió. Desde la sala miró hacia el dormitorio y vio sus pies en el marco de la puerta. Corrió hacia su esposa y la encontró acostada boca arriba, con una herida en la parte superior de la cabeza, del lado izquierdo. En medio del shock por todo lo que ocurría y que no podía entender, él tomó un calcetín y cubrió la herida de Jody. Fue inmediatamente a la sala de estar para encontrar el teléfono y llamar al número de emergencias. Encontró el teléfono tirado en el piso y cuando se sentó para hacer la llamada, fue cuando pudo apreciar que la pared estaba acribillada a balazos. En ese preciso instante fue que cayó en cuenta de lo que acababa de suceder. Alguien podría haber vigilado el lugar y planeado todo lo que sucedió. Mientras Sean repetía su ubicación una y otra vez al operador del 911, que parecía no entender dónde estaba Powhatan, se inclinó al lado de su esposa, temiendo lo peor. Según recordó después, en ese momento sintió la imperiosa necesidad de besar el vientre de su esposa. Cuando llegaron los equipos de emergencia, 15 minutos después, era evidente que Jody había muerto instantáneamente, pero su bebé no. Sean preguntó si podían salvar a su pequeña, pero debido al tiempo que le tomó a la ambulancia llegar a la casa y la distancia de regreso al hospital, le dijeron que la bebé no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. En menos de 5 minutos, Sean había perdido a una esposa que amaba y el sueño de una niña que nunca conoció. Entonces, entendió que la necesidad urgente que sintió de besar el vientre de Jody fue para despedirse de su bebé. Lo que vino después fue terrible, pues el trato que la policía dio a la escena del crimen resultó demasiado doloroso para Sean y toda la familia.
Los investigadores acordonaron la casa, impidieron el paso de todos y dejaron el cuerpo de Jody, con su bebita en el vientre, tirado en el piso durante tantas horas que a sus allegados les parecieron eternas. Al día siguiente todavía yacía en el suelo de la vivienda, lo que Sean consideró una absoluta falta de respeto, pero a nadie le importó. No pudo entrar a su hogar durante 4 días, mientras los agentes policiales revisaban todo en busca de evidencias. Tan pronto como pudieron, Sean, sus padres y su abuelo regresaron a la casa. Se quedó solo el tiempo suficiente para que su abuelo llenara un camión alquilado con sus pertenencias. No podía soportar quedarse en esa vivienda, que fue su hogar, y que alguna vez había albergado tanto amor, promesas e ilusiones. Según diría un tiempo después, eso fue solo el comienzo de su duro transitar por conseguir justicia para su esposa asesinada y para su bebé. Sean apenas estaba empezando a descubrir cuán dolorosamente lentas pueden moverse las ruedas de la justicia. Como suele ocurrir, Sean fue uno de los primeros en ser interrogado por la policía por tratarse del esposo de la víctima. Aunque parecía absurdo que pudieran sospechar de él, tuvo que soportar intensas rondas de preguntas y repreguntas hasta que lo descartaron. El empleado que provocó la crisis laboral de Jody fue interrogado como uno de los principales sospechosos, pero presentó una coartada verificable. Sin embargo, las autoridades estiman que terceras personas igual pudieron haberlo ayudado a asesinarla, pero no hay pruebas que permitan ponerlo tras las rejas. La policía cree que otros paisanos pudieron haber ayudado al criminal a cometer el doble asesinato y que el consumo de alcohol haya detonado la iniciativa. Pero sin la cooperación de los testigos, los asesinos se han mantenido impunes. El subalguacil del condado de Brown, Randy Link, fue uno de los que trabajó en el caso, y lo que más recuerda es el hermetismo de la etnia acerca de los hechos. Las diferentes pistas que siguieron se tropezaron con un muro de silencio. En vista de la falta de progresos, Sean inmediatamente trató de involucrar al FBI en el caso, pero dijo que se negaron a investigar, alegando que todo ocurrió fuera de su jurisdicción. Aunque la casa de los Bordeaux se encontraba dentro de los límites originales de la reserva Kickapoo, un tratado de 1862 que redujo los límites dejó la casa 700 metros fuera de los límites de la reserva reconocido por las autoridades. Sean necesitaba lograr que el FBI reconociera que efectivamente él había estado viviendo en tierras indígenas, pero se tropezó con diferencias de criterios legales. El estado de Kansas y la tribu Kickapoo habían estado en litigio por los límites de la reserva, sin llegar a ningún acuerdo. La tribu consideraba que los límites originales del Tratado de 1854 eran los legales. La tribu consideraba que los límites originales del Tratado de 1854 eran los legales, y el estado de Kansas afirmaba que el Tratado de 1862, que disminuyó el tamaño de la reserva, fijó los límites legales. Ese asunto que debería decidirse en la corte impedía que el FBI investigara y nunca fue resuelto. 2 años después del homicidio de Jody, los ex líderes de Kickapoo, Steve Cadu, Thelma Simon y Jimmy Cisneros, escribieron una carta a la entonces fiscal general de los Estados Unidos, Janet Reno, solicitando asistencia federal en la investigación. Sean testificó ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos cuando se reunió en Rapid City en 1999. Pidió justicia para su esposa y su bebé. En el año 2000, la madre de Jody, Candice, llamaba regularmente a los oficiales de investigación mientras buscaba un cierre para el caso tras la muerte de su única hija y nieta. En ese entonces, el fiscal del condado Brown, Kevin Hill, dijo que se había llevado a cabo una fuerte indagación durante las últimas semanas y que estaba saliendo nueva información, pero lo cierto es que no se llegó a nada. Sean ha señalado que muchas personas de la etnia originaria saben exactamente quién o quiénes son los responsables de todo lo ocurrido aquella fatídica madrugada en la que su hogar fue destruido. Ha reclamado con enojo el tiempo que se ha perdido en llevar a los sospechosos originales
para interrogarlos por segunda vez y por cuantas veces fuera necesario, hasta que digan toda la verdad. Afirmó que sabe quién mató a su esposa e hija, y que otros en la reserva también lo saben, pero los han estado protegiendo. Sean dijo que quiere ver el asesinato catalogado como un doble homicidio, y que las autoridades reconozcan que 2 vidas fueron arrebatadas esa noche de noviembre. La vida de Jody Lynn Bordeaux y la vida de Jordan Shai Bordeaux, apegado a la fe de sus ancestros. Sean ha dicho en años recientes que cada vez que lee sobre problemas de la reserva Kickapoo, sabe que lo malo que les ocurre es consecuencia de las actitudes de sus miembros. Señaló que mientras tengan esa sangre en sus manos, esa tribu permanecerá en crisis, pues están pagando su penitencia por negarse a decir lo que saben de los responsables de los hechos en los que perdieron la vida su esposa y su bebé no nacida. El asesino de Jody Bordeaux no ha sido identificado aún, 25 años después de los hechos. A pesar de la investigación adelantada por la policía del estado de Kansas, tampoco se ha realizado el primer arresto por el caso. El arma mortal tampoco ha sido localizada. Algunas autoridades han considerado que la falta de confianza entre las etnias originarias y la llamada Policía Blanca de Kansas es el principal problema para resolver el crimen. Se afirmó también que los posibles testigos temen por represalias si se presentan a respaldar a las fuerzas del orden. Hasta el presente, se espera que alguien responda a la oferta de $5,000 para quien ofrezca información sobre los hechos. Tras la muerte de Jody, Sean se marchó a Dakota del Sur, su estado natal. Partió apenas quedó libre de toda sospecha y solo visita Kansas para conocer avances de las investigaciones en busca de justicia para la que fue su primera esposa. Afirmó que no podía quedarse en Kansas, rodeado de gente que posiblemente sabe quién mató a Jody y guarda un silencio cómplice. Al día de hoy, un muro de silencio parece haberse levantado en torno a este caso. Actualmente, Sean Bordeaux es miembro de la Cámara de Representantes de Dakota del Sur, donde fue elegido como miembro del Partido Demócrata de Estados Unidos por el Distrito 26. Se prevé que su actual periodo concluya en 2023. Reside en la reserva Rosewood en Mission. Según la información de sus redes sociales, está comprometido desde 2006 y tiene una hija. Es también el director del Instituto de Tierras Tribales de la Universidad de Sinte-Gleska, donde destaca por sus aportes al desarrollo económico y comunitario de los residentes. Sigue esperando justicia por la muerte de Jody y su primera hija. Nancy Beer, quien era para la época la presidenta de la tribu Kickapoo, hizo un llamado a sus pares a colaborar con el caso y con otros 2 asesinatos ocurridos en la misma reserva que siguen sin solución. Un agente del Kansas Bureau of Investigations, KBI, llamado Mark Malik, también invitó a la ciudadanía a colaborar con la solución del crimen. Aseguró que el caso sigue abierto y que nunca lo cerrarán hasta que lo resuelvan. Malik aseguró a las personas que, aun si creen que la información que tienen no es relevante, deben suministrarla, pues podría resultar clave para el caso. Candice ha dicho que piensa en su hija todos los días y recuerda lo cercana que era y lo muy amada que fue por todos en su hogar y por su esposo. También pidió que los responsables sean llevados a la justicia, ya que espera verlos a la cara y decirles que deberían avergonzarse de sus hechos, porque Jody era la persona más hermosa que había. Si usted tiene alguna información que pueda ayudar a resolver este caso, por favor llame a la oficina del sheriff del condado de Brown en Kansas al 785-742-7125 o a la oficina de investigaciones de Kansas al 1-800-57-27463. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.